Es un momento de celebración y es un momento de reflexión. Celebramos lo que la Constitución mexicana introdujo de una forma contundente, como fueron los derechos sociales. Estas grandes categorías del derecho trajeron una serie de protección para los más desprotegidos y lograron colocar en una situación de primer plano la cuestión de la desigualdad social. Asimismo, la Constitución de Querétaro propició el amparo, una figura de fama mundial que ha conseguido constituirse en un elemento valedero de protección de las personas. Hoy en día es imposible pensar en una protección jurídica sin la figura del amparo. Pero asimismo, así como celebramos las grandes cosas de la Constitución de Querétaro, también tenemos que proyectar en el tiempo y decir cómo haríamos para que una Constitución continúe otros 100 años más. Es por eso que es un momento también de reflexión y de poder propiciar las perspectivas. En ese sentido, sabemos que hoy en día una Constitución está en competencia con otras normas de igual jerarquía, lo que denominamos un bloque de constitucionalidad, donde existen tratados internacionales de derechos humanos que también compiten por ofrecer el mejor derecho a las personas. Desde ese punto de vista, la Constitución ya ha dejado de ser una norma única y absoluta, con supremacía absoluta, y comparte un catálogo de derechos con otros instrumentos internacionales. Eso significa que en algunas ocasiones la Constitución ya no será la norma determinante a la hora de resolver una disputa de derechos. Desde ese punto de vista nos preguntamos si estamos en un proceso de decirle adiós a la Constitución, adiós a ese concepto de Constitución del siglo XX, donde la propia Constitución constituía un sistema jurídico cerrado y se basaba sobre todo en la supremacía constitucional, en el concepto de supremacía constitucional y en que se la entienda como la norma superior dentro del ordenamiento normativo. La Constitución, para realmente poder conservar esa figura de representación de la unidad nacional dentro de una comunidad política y seguir conservando su liderazgo político, ofreciendo los mejores derechos a las personas, deberá poder transformarse en un catálogo de derechos que sean realmente detallados, efectivos y bien racionalizados, con una formulación precisa que permite identificar el núcleo y la estructura de los derechos. Esa será una gran tarea de las constituciones y la Constitución del siglo XXI, que es la que nosotros necesitamos proyectar y hablar, será fundamentalmente una constitución de los derechos humanos. La Constitución deberá transformar también las instituciones y así como teníamos un tribunal defensor de la Constitución, necesitaríamos que el mismo tribunal se reforme institucionalmente y entienda su rol como un defensor de los derechos humanos. Desde ese punto de vista, entonces, tendremos nuevamente un proceso de una constitución para los próximos 100 años, una constitución de los derechos humanos. Muchas gracias.